Buenas noches, mi nombre es Frida Sofía Sánchez Salazar y soy alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y voy a presentar mi unidad de aprendizaje de la materia de microbiología. Bueno, leyendo el caso clínico, dice: lactante varón de 8 meses de edad con esquema de vacunación incompleto. Es llevado por la madre a consulta ya que se muestra inquieto, presenta vómitos inmediatos a la ingesta de leche, de contenido lácteo en 3 oportunidades y de moderada cantidad. Presentó fiebre nocturna de 39 grados en una sola oportunidad, la cual remitió espontáneamente, no volviéndose a presentar. Al día siguiente se agregaron deposiciones líquidas abundantes sin moco y sin sangre. En la exploración física tenemos que el peso es de 11.5 kilogramos, la temperatura es de 36.6 grados, la frecuencia cardíaca 160 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto. El paciente se encontraba con llanto con escasas lágrimas. En los exámenes se da una detección de antígenos y muestra una aglutinación de látex. Volviendo a leer el caso clínico y ahora sí analizándolo un poco y destacando datos relevantes que nos pudieran orientar a que se trata de rotavirus. Primero tenemos que menciona que es un lactante varón de 8 meses de edad. Esto es muy importante ya que pues el rotavirus se caracteriza por estar presente en pediátricos y en niños de 3 a 5 años. Después menciona el esquema de vacunación incompleto. Este punto también es muy importante ya que rotavirus, su método de control o de prevención es pues la vacuna, ¿verdad? Entonces este neonato pues no tiene el esquema de no tiene la vacunación completa, entonces pues esto también nos pudiera orientar a que estamos hablando de rotavirus. También menciona que presenta vómitos inmediatos a la ingesta de leche de contenido lácteo en 3 oportunidades y menciona que es de moderada cantidad. Bueno, la presencia de vómito, hay a otros microorganismos y virus que también podrían presentar vómito, pero también más adelante en el caso clínico menciona que también se le agregan deposiciones líquidas abundantes sin moco y sin sangre. Esto, la presencia de vómito y las deposiciones líquidas abundantes sin moco y sin sangre nos están hablando pues de una gastroenteritis. Y hablando de rotavirus, la gastroenteritis es un síntoma muy importante y es la manifestación clínica más importante para este virus. Además de que lo que pudiera ser diferenciar este virus de otros virus que te pueden causar deposiciones líquidas es de que en este virus te da deposiciones líquidas sin moco y sin sangre, a diferencia de otros virus que te van a dar deposiciones líquidas pero con presencia de sangre o presencia de leucocitos. En este caso pues rotavirus se caracteriza por tener deposiciones sin moco y sin sangre. Menciona que presentó fiebre nocturna en una sola oportunidad, pero se remitió espontáneamente y no se volvió a presentar. Además de que en la exploración física, pues en sí el paciente, la temperatura es de 36.6 grados. Entonces, pues en sí no es un dato muy importante en este momento, ya que presentó fiebre, pero no fue un signo muy característico, ya que pues en sí en la exploración física se presentó la temperatura normal y no se ha volvido a presentar esa fiebre. Ahora, menciona también que el paciente se encontraba con llanto con escasas lágrimas. Esto también es un punto muy importante, ya que el llanto con escasas lágrimas nos está dando a entender que pues lactante tiene deshidratación, es una manifestación de deshidratación, el que llore pero no le salgan lágrimas. Esto también es una de las manifestaciones clínicas más importantes
que puede presentarse en rotavirus. Y pues bueno, en los exámenes se hizo una detección de antígenos y se muestra aglutinación de látex. Este método diagnóstico lo voy a mencionar un poco más adelante y lo voy a explicar, pero pues para mencionarlo, la aglutinación en látex va a ser la prueba diagnóstica más importante para detectar rotavirus. Así, hablando sobre su epidemiología y empezando a hablar un poquito sobre el rotavirus, primero tenemos que son ubicuos. Ubicuo se refiere a que pues es un virus que se encuentra en el agua, en el suelo, en el aire, básicamente en todos lados. La transmisión es vía fecal oral y el 95% de los niños están infectados cuando tienen de 3 a 5 años. La epidemiología o el rango de edad donde más se encuentra este virus, como ya lo había mencionado, es en pediátricos y en esta edad, ya que usualmente los brotes que se dan por rotavirus es en zonas como guarderías, preescolar. Entonces, por eso es de que usualmente los pacientes que pues les da que tienen presencia de este virus, que se infectan de este virus, pues son en niños. Y esa es la razón por la cual mencionamos específicamente de esta edad, porque pues es en la edad cuando los niños acuden a preescolar. La causa más habitual, y también tenemos que la causa más habitual de diarrea grave es en niños pequeños y el cuadro más grave aparece en niños desnutridos. Y también tenemos que la distribución de este virus es distribución mundial, o sea que no hay una zona en específico, una región específica donde se encuentre este virus. Bueno, ahora sí, hablando un poquito sobre la patología, pues primero quisiera mencionar que el rotavirus es un virus que carece de envoltura y esto le permite que su invasión y su ensamblaje sea aún más efectivo y más fácil. Y bueno, el rotavirus sobrevive en el entorno ácido del estómago, ya que es transformado de virión a PCVI. Este virión o este cambio que se da en el rotavirus lo que hace es perder sus proteínas y transformarse para poder pues introducirse a las células epiteliales del intestino. Bueno, esta PCVI va en sus vértices, se va a encontrar una proteína muy importante que es la BP4, que es la que vemos en esta imagen. Esa BP4 lo que va a hacer es, esta proteína se va a unir a las glucoproteínas de las células epiteliales del intestino y así facilitar la penetración. Entonces en sí pues la función de esta proteína, de esta BP4, es hacer como el anclaje y poder permitir la penetración de este virión hacia dentro de las células, ya que es transformado y es anclado y es introducido hacia las células del epiteliales o a los enterocitos, se da pues la replicación vírica. Esta se da por la absorción de la proteína PCVI en las células del intestino. Y bueno, ahora sí que el virus, ya que el virus se está multiplicando y replicando, también se libera una proteína que actúa como una toxina. Esta proteína es la NSP4 del rotavirus. Esta proteína que actúa como una toxina estimula la entrada de iones calcio a los enterocitos y eso lo que va a hacer pues es alterar su citoesqueleto y aumentar la absorción de agua. Y bueno, hablando sobre el diagnóstico, pues el método de elección es la detección directa del antígeno vírico en las heces. Esta detección del virus en las heces pues se puede dar por una aglutinación de látex, que de hecho justo fue el examen
que nos mencionaba el caso clínico que presenté al principio. Esto básicamente lo que se da a esta aglutinación de látex, o a lo que se refiere, es de que se toma una muestra de heces y se junta con unas gotitas de látex. El látex va a contener un anticuerpo. Entonces, al momento de juntar las heces, que se supone que va a traer el antígeno, que es el virus, juntarlo con el látex, que es el anticuerpo, va a suceder una aglutinación. En caso de que haya presencia, obviamente, del antígeno o de este rotavirus, pues va a haber una aglutinación. En caso de que no haya presencia de este virus, pues no va a haber una aglutinación. Este método pues se utiliza mucho porque es lo más rápido, más fácil y más económico. También tenemos la PCR, pero pues obviamente es muy cara, y esta prueba de diagnóstico es más para detectar genotípicamente o a qué grupo pertenece o a qué grupo estamos hablando de rotavirus. Algo que quisiera mencionar de los grupos es de que existen 6 grupos de rotavirus, de la A a la G, y se dividen, estos grupos se da por la variación de una proteína que se encuentra en la cápside externa, que es la proteína BP6. Dependiendo de cuál proteína BP6 tengas o cuál tipo, es al grupo genotípicamente que pertenece ese rotavirus. Obviamente aquí el más importante y el más común es el rotavirus, es el grupo A, ¿verdad? Es el que pues los humanos, el que nos dan los humanos, y es el que nos causan el 90% de las enfermedades por rotavirus. Y bueno, hablando sobre un diagnóstico diferencial y muy importante mencionar, es que hay un virus que pudiera parecerse al al rotavirus, que es el virus de Norwalk. Aquí las principales características diferenciales y lo que pudiéramos tomar como datos importantes para diferenciar una de otra, es de que Norwalk, el virus del Norwalk, es más común que se dé en edad adulta y en adultos. En cambio, rotavirus, pues vimos que es en pacientes pediátricos entre 3 a 5 años. Y ya también que virus de Norwalk tiene solamente reservorio humano. Esto también es importante y quisiera mencionarlo. De los grupos que mencioné, rotavirus pues contiene 6 grupos de la A a la G. El grupo A exclusivamente es el rotavirus que se da el reservorio en humanos, pero de los demás grupos, como el B y el C, se encuentran en otras especies. Entonces, 2 características para diferenciar virus de Norwalk con rotavirus es las edades y el reservorio, ¿verdad? En Norwalk se da en humanos, pero también solamente en humanos. Y rotavirus se da en humanos, pero también en otras especies. Y ya para terminar, la prevención, el tratamiento va a ser más que nada específico a tratar ese desequilibrio electrolítico que se encuentra pues en los pacientes. Entonces pues se va a dar una restitución de líquidos. También pues se manejan 2 vacunas. La vacunación que se da contra la BP4 y BP7, que son proteínas que contiene este virión. Y la otra vacuna, que es la vía oral, que esta básicamente se administra en recién nacidos de 2, 4 y 6 meses de edad, y que justamente esto fue un punto clave en el caso clínico en un principio, cuando mencioné que en el caso clínico que el neonato no tenía un esquema de vacunación incompleto. Entonces eso también fue un punto clave para saber que se trataba de rotavirus. Y pues esto sería todo.